rocambolesco y polémico presidente de Argentina, Javier Milei, logró alcanzar el mando político gubernamental de esa nación suramericana el 10 de diciembre, luego de sumar el descontento de una gran parte de la población frente al periodo de Alberto Fernández, así como el posicionamiento especialmente mediático de una serie de estrambóticas ideas acerca de lo que pretendía hacer cuando asumiera el mando presidencial. En esta poderosa nación suramericana, Argentina, que aquí la tenemos en nuestra pantalla, en nuestro wall, como dicen algunos, en menos de 2 meses, Milei ha provocado una avalancha de pasiones, tras tomar discutidas acciones ejecutivas e intentar persuadir a las tendencias del Parlamento para imponer una serie de medidas y leyes que amenazan significativos logros socioeconómicos, culturales, comunicacionales, fiscales y especialmente laborales, que además de provocar protestas sindicales en las calles, solo han motivado el rechazo de la mayoría del cuerpo legislativo frente a las preocupantes pretensiones de Milei de orientar rápidamente al país hacia las ambiciones neoliberales nacionales y sobre todo transnacionales. Pero veamos cómo medios nacionales titulan la crisis alimentaria. Según Página 12, el gobierno dejó de enviar fondos y alimentos a los comedores comunitarios. Esto forma parte de la reducción de subsidios y gastos fiscales. El gobierno asegura que la suspensión de fondos a los comedores busca mejorar el sistema, pero lo cierto es que se vive una situación que los ciudadanos califican como desesperante, pues ante la crisis económica ocasionada por las medidas impuestas por Milei, la población que necesita de estos comedores crece día a día. Pero antes de proseguir con nuestro programa, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Y ya quizás algunos de ustedes han participado respondiendo a la pregunta que les hicimos al respecto. Vamos a contextualizarla. El presidente Javier Milei no logra aprobación a sus propuestas de reformas. Hay dudas sobre su capacidad para soportar la presión popular y mantener sus alianzas y lograr estabilidad en su mandato. Entonces, ¿qué ha logrado Milei? Nosotros colocamos 4 opciones, a lo mejor son otras, pero las que tenemos a la mano son: 1, solucionar problemas. Eso lo ha logrado Milei. 2, incremento de la crisis. 3, pérdida de aliados. Y 4, gobierno inestable. 4 opciones para que ustedes respondan. Si aún no han participado, ahora pueden hacerlo a través de nuestras cuentas en X, @TelesurTV, @El Mundo en el Sur, @Guillermo Telesur y @Gente Despierta, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias de ustedes. Y por supuesto, para profundizar más y mejor con este tema, vamos a trasladarnos al territorio de la contienda, a Argentina. Tenemos aquí a Héctor Bernardo, que es profesor de la Universidad de La Plata, periodista, director del Observatorio Latinoamericano de Comunicación y Procesos Políticos, columnista del diario Contexto, no sé si todavía estás allí, y escritor. Por cierto, Héctor, déjame decirte que vimos que tienes un prólogo en un libro, un prólogo de Fidel Castro, el libro que tú escribiste de Estela Caloni, ¿no? Íntima, una cronista de la historia que escribieras a 2 manos junto con Julio Ferrer. Detalle nada más que para que nuestro público sepa de quién se trata. Así que Héctor, bienvenido. Héctor, háblanos un poco y precísanos si estamos en lo cierto en que, a pesar de que había una gran expectativa, una gran ansiedad por parte de algunos sectores de que Milei iba a hacer todo lo que anunció, resulta que parece que hay un retroceso claro de las acciones o de las expectativas de Milei. ¿Ha perdido espacio? ¿Está fracasando en su intención? ¿O qué crees tú? Hola Luis Guillermo, la verdad que es un placer charlar contigo una vez más. Sí, lo de Milei es un fracaso constante y es la crónica de una crisis anunciada. Realmente todo lo que está haciendo el presidente se esperaba que se haga, no a la velocidad brutal en la que lo está haciendo. Lo he dicho en otras ocasiones, se podría sintetizar en el título de una película norteamericana que se llama Rápido y Furioso. Bueno, el gobierno de Milei avanza de manera rápida y furiosa en la profundización de la desigualdad, del ajuste y de la brutalidad en pos de los intereses de los sectores de la economía concentrada. Ahora, Héctor, ayúdanos un poco a comprender, porque tú estás allá, pero nosotros en el resto del mundo estamos observando las cosas de otra manera. Ayúdanos a precisar qué es lo que él pretendía hacer en estos 2 meses
y qué no ha logrado y qué no va a lograr, o qué espera él avanzar en lo poco que sabemos. Bueno, lo que ha empezado a hacer y sí ha logrado porque es parte de su proyecto es una brutal transferencia de recursos de los sectores más vulnerables hacia los sectores que concentran la riqueza del país y hacia sectores extranjeros que son sus aliados o que son sus patrones, ¿no? A Milei se lo presenta como un león, pero es el león de un circo que tiene domadores y que tiene dueños, y esos dueños y esos domadores son los intereses concentrados a nivel internacional. Es la primera vez en la historia, y esto va a quedar también como un récord de Milei, que un presidente cuando anuncia un decreto nombra a una empresa, nombra a un empresario que es Elon Musk. Él lo nombró cuando anunció su decreto de necesidad y urgencia, y es la primera vez y es un récord también que va a quedar en la historia, que un presidente a los 45 días toma medidas tan arbitrarias y tan injustas que lleva al pueblo a generar un paro nacional a solo 45 días de gobierno. En la historia argentina, en la democracia argentina, solo había pasado con Fernando de la Rúa, y el primer paro nacional había sido a los 3 meses de gobierno. Milei tiene el récord, el primer paro nacional es a los 45 días. Héctor, fíjate, vamos entonces a revisar parte de lo que tú has dicho. El polémico decreto de necesidad de urgencia, el DNU, presentado por Milei para desregularizar la economía del país, es otro de los temas que han provocado reacciones polémicas y claros rechazos. Este paquetazo gubernamental dejaría sin efecto cualquier restricción sobre la oferta de bienes y servicios. La tolda oficialista pospuso el debate de lo que dejarían sin efecto las normativas que alteren los precios del mercado o que impidan la libre iniciativa entre oferta y demanda. En caso de aprobarse esta propuesta, el gobierno de Milei estaría habilitado para reformar por decreto numerosas leyes. ¿Es así? ¿Es así, Héctor? Es así, él quiere avanzar sobre la democracia como si fuera un rey, como si fuera el dueño del país, como si el país fuera una empresa, porque esa es su lógica. Él ha ido a Davos y ha hablado de los empresarios como héroes, incluso aquellos que concentran la mayoría de la riqueza del mundo. Y en ese sentido, Milei quiere manejarse sin otro poder, sin el poder judicial, sin el poder legislativo, quiere avasallar todo poder y quiere avasallar a la democracia, porque es un hombre profundamente antidemocrático. Hay un tema que llama poderosamente la atención, porque mientras todo el mundo está viendo con admiración y hasta con, digamos, expectativa positiva, el tema de los BRICS, ¿verdad? Porque hay naciones allí que tienen un gran poder incluso para mover el planeta hacia otro lado. Bueno, Javier Milei hizo oficial la renuncia de Argentina al poderoso y estratégico grupo de los BRICS. Con el rechazo a la proximidad geopolítica con China y Rusia, el presidente Milei comunicó la retirada de Argentina del foro multilateral BRICS, que como sabemos incluye a estas dos potencias y a naciones como India, Brasil, Sudáfrica, Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Irán. Increíble, tantas naciones que Milei está dejando de espaldas. Esta renuncia asoma el ya visible gesto de mejor discípulo de Estados Unidos e Israel como camino a la obtención de más financiamiento y por tanto otro endeudamiento. Implica darle la espalda a los países emergentes poseedores de capital financiero y que estructuralmente necesitan recursos como alimentos, energía y minería, donde Argentina es poderoso. Entonces, Héctor, ayúdanos entonces a entender qué estrategia tiene Milei en esta táctica de salirse de los BRICS, si se puede llamar táctica de estrategia. Lo que hay que entender es que Argentina ha perdido su soberanía, Argentina ha perdido su independencia política. Hoy la política exterior de Argentina no se define en nuestro país, sino que se define en el Departamento de Estado de Estados Unidos, en Israel, en Londres, en donde están los centros de poder. Y para esos centros de poder, la lógica de divide y reinarás es fundamental. Por eso, él, como un buen alumno de Estados Unidos, como un empleado del mes de Estados Unidos, sale de los espacios de integración, ataca a los BRICS, se sale de los BRICS y ataca a nuestros principales socios. Recordemos también las duras críticas que ha hecho hacia el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Ahora, fíjate tú, hay un detalle aquí importante, porque todos sabemos que fue angustiante cuando Mauricio Macri acordó
más de 40.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Ahora resulta que el gobierno de Milei pacta un acuerdo con este Fondo Monetario Internacional, que todos sabemos que es un grupo de banqueros, no es precisamente una institución multilateral ni nada, sino un grupo de banqueros con negocios. Entonces pide este crédito para cubrir los gastos de sus planes gubernamentales. El nuevo acuerdo entre la Argentina de Milei y el Fondo Monetario Internacional posibilita el desembolso inmediato de unos 4.700 millones de dólares más para respaldar esfuerzos del nuevo gobierno. El reciente préstamo presuntamente permitirá que Milei tenga estabilidad económica sobre las medidas y decretos que levanta contra los argentinos. Para sustentar esta deuda externa, Milei recorta los subsidios a la energía, el gas, al transporte, con un claro incremento de las tarifas y reducción de las remuneraciones salariales al sector público. Entonces, Héctor, aclárame algo, él está tratando de estabilizar económicamente a su gobierno, pero desestabilizando socioeconómicamente al pueblo. ¿Es así? Él habla de una estabilidad que es la estabilidad de los cementerios, la estabilidad de la muerte, porque realmente nos está hundiendo como un Titanic, digamos, que va directamente hacia el iceberg para chocarse con él, en una profunda crisis. Solo para darte una idea, Luis Guillermo, el pasaje de colectivo en Argentina, que es el transporte que utilizan los trabajadores para ir y venir de su trabajo, estaba 90 pesos. Milei lo llevó a 300 y ahora con la quita de subsidio lo va a llevar a 1.000 pesos. O sea, un aumento del 1.000%. Eso destruye la posibilidad de los trabajadores de poder ir a trabajar. Digamos, le consume una gran parte de su salario el solo hecho de trasladarse hacia su trabajo. Ahora, Héctor, ya para despedirte y agradeciéndote de antemano tu participación, y espero que brevemente me puedas decir cuál es la perspectiva de Milei de aquí en adelante. Es decir, ¿tiene chance de seguir adelante con sus planes o hay posibilidades de que, bueno, la reacción, cuando me refiero a la reacción, me refiero a la gente que podría estar inconforme, actúe en contra de esas metas? ¿Cuál es el escenario que tú ves? Bueno, el escenario es un escenario de conflicto. Ellos también lo ven así, por eso también lanzaron ese famoso protocolo antipiquete con el que planean reprimir la protesta social. Es un protocolo antiprotesta y antiderechos, porque ellos van a avanzar sobre los derechos de los trabajadores, pero el pueblo cada vez va a reaccionar más fuerte en contra de esas avanzadas de Milei. Por lo tanto, también los sectores sindicales y los sectores políticos van a avanzar en esta lucha y Milei va a estar cada día más aislado. Muchos dicen que el gobierno de Milei no va a cumplir su mandato y en estas condiciones va a ser difícil que lo haga. Bien, muchas gracias Héctor Bernardo por acompañarnos de nuevo con esa gentileza que siempre nos da a Telesur y ahora con El Mundo desde el Sur. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muy bien, vamos a despedir entonces esta primera parte del programa, pero recuerden que aún tienen tiempo para participar en la encuesta que hemos publicado en nuestras redes sociales. Pues al final de nuestra emisión analizaremos los resultados y las tendencias expresadas por ustedes. Al volver abordaremos los escenarios sociopolíticos que el gobierno de Milei podría enfrentar en el contexto de rechazos que podrían provocar que su gobierno se diluya rápidamente. Así que quédense con nosotros porque aquí estamos viendo El Mundo desde el Sur. Las culturas convergen para celebrar una de las fiestas más grandes del continente suramericano. Cientos de personas de todo el mundo forman parte de esta festividad. Por eso te brindamos una cobertura única. Transmitida en español, inglés y portugués, para que disfrutes en cualquier idioma. De cada momento durante nuestro recorrido multicultural. El Sur está de fiesta. En tiempos de Carnaval 2024. Porque Telesur siempre da más.
Bien, tras la derrota de la ley Omnibus en la Cámara de Diputados, se puede llamar así, el jefe de Estado Javier Milei decidió regresar el paquete de leyes a comisiones. Es decir, retorna al punto de partida, supuestamente. Ante la minoría parlamentaria de la Libertad Avanza, que es como se hace llamar este partido de Milei, algunos creen que no volverá a intentar que se apruebe su paquete de reformas en el Congreso. Una alternativa podría ser que, en vez de otra ley Omnibus, el gobierno busque consensuar con la oposición punto por punto y envíe leyes separadas con las principales reformas para que las que lograría entonces sumar apoyo. Sin embargo, el fracaso de las negociaciones con los gobernadores para aprobar la ley de bases mostró otro aparente punto débil de su gobierno, su falta de experiencia y su falta de capacidad de maniobra política. Recordemos que en noviembre pasado Milei expresó que si no lograba que sus iniciativas tuvieran consenso político, entonces textualmente dijo que llamaría a un plebiscito, se arriesgaría, pero si decide aplicarlo y pierde, podría perder legitimidad y por supuesto gobernabilidad y quién sabe qué más podría perder. Así es, eso es lo que estamos hablando. Pero para profundizar más y mejor en este contexto, nos acompaña otro invitado de alto relieve en el día de hoy, José Ernesto Schulman. Es escritor, educador popular, secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y representante de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Bueno, bienvenido entonces. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo están las cosas? Un gusto. Bueno, acá las cosas están para el pueblo muy, pero muy mal. Como decía el compañero, estamos asistiendo a un saqueo, un arrebato brutal, posiblemente solo comparable con los primeros meses y años de la dictadura, en que la participación de los trabajadores bajó del 49% al 30%. Eso fue la dictadura militar en realidad. Y está ocurriendo algo muy parecido, ¿no? Nosotros estamos viviendo un proceso inflacionario descomunal que es prácticamente 25 a 30% por mes y no hay ningún salario que se actualice a ese ritmo, mucho menos los trabajadores informales, que son 2/3 de la Argentina, o los jubilados, que somos, ¿no? Una cantidad importante. José Ernesto. Mira, los escenarios que se avecinan en la Argentina, bueno, sería necesario un par de consideraciones previas imprescindibles para entender el sistema político argentino. El sistema político argentino es presidencialista extremo. El compañero Zaffaroni, pues, él dice que la Argentina es una monarquía encubierta porque el presidente tiene atributos y poderes excepcionales, ¿no? De hecho, los presidentes tienen derecho a el decreto de necesidad de urgencia, DNU, que para ser anulado se requiere de mayoría en ambas cámaras, o sea, la de diputados y la de senadores, cosa que es muy difícil de obtener, y de hecho en la historia argentina no hay un solo DNU volteado, o sea, anulado, ¿no? Entonces, esa es una consideración que hay que tener en cuenta. Y la otra es que a pesar de que es un régimen federal muy atenuado, nada que ver con México, con Brasil o mucho menos con los Estados Unidos, la Argentina parte de un pacto federal y en el tema impositivo, impuestos, se conservan prerrogativas para las provincias que no han sido anuladas, ¿no? Esas dos cuestiones de fondo del sistema político argentino están incidiendo muchísimo, ¿no? Bien. Y un tercer elemento, como tú decías, efectivamente este es un grupo fascista, herederos muchos de ellos de los militares del genocidio, del terrorismo de Estado, no solo Villarroel, también, bueno, hay un montón de diputadas y diputados Ernesto, que vienen de la familia militar. Sí, esas precisiones, disculpa, José Ernesto, esas precisiones son muy útiles, de verdad que las agradezco mucho, sobre todo el tema de la relación federal
del centralismo con la federación. Ahora, hemos llamado a esta sección, esta parte del programa, el laberinto de Milei. Creo que con acierto, porque ahora estamos, imagínate tú que tú estás en el laberinto de Milei y estás tratando de ver una salida. Claro, hay una salida a favor de Milei y una salida a favor del pueblo. Y a partir de ahora quisiera que tú me ayudaras a encontrar la salida de este laberinto. Pero antes déjame escuchar a algunas personas de allá, de Argentina, otras personas, ciudadanos argentinos que aportan su visión sobre las medidas económicas del presidente Milei en su intento por estabilizar las finanzas del país, supuestamente, y donde la inflación subió más del 100% y fueron eliminados los subsidios. Vamos a escuchar a una parte de la población. Me parece que no alcanza la plata. No se puede vivir más. Mira, yo ayer me cargué 1.300 mangos de sur, ahora ya no tengo nada. Ahora me cargué 2.000. Mal, todo para atrás. Y a la suba, ¿a quién le viene bien? ¿A quién le viene bien? ¿A quién le conviene? Para que el presidente de la República vaya con su novia a pasearse allá. Es un asco, no se puede ni ir acá. ¿Laburada para qué? ¿Para pagar el boleto? 2 lucas por día. Y hay vuelta. El pibe mira al hombre. Es insostenible. Para cualquier trabajador es insostenible. Él aguanta la mirada. Mal, no llegamos. Gasto 2.000 pesos por día. El pibe mira al hombre. ¿Qué es lo que votó la Argentina? Yo creo que tiene que servir para aprender, ¿no? Él aguanta la mirada. Sin los trabajadores, ellos no andan tampoco. Apretados en un subte. Pagaba 76 y ahora 300. Como aguanta la mirada. Bien, estas son opiniones de personas que están inconformes con la situación. Me imagino que habrá gente que está conforme y seguramente el Clarín o La Nación se encargarán de mostrarlo, pero ese no es el punto. Ahorita lo que estoy es conversando justamente con José Ernesto Schulman en el laberinto de Milei. José Alberto, como te dije, José Ernesto, quise decir, ¿cuál es la salida de este laberinto? ¿Para Milei o para la población inconforme? 4 escenarios posibles. El primer escenario es que Milei radicalice su gestión derechista, aproveche estos instrumentos institucionales como el decreto de necesidad de urgencia y militarice la sociedad argentina, para lo cual no necesita cambiar ninguna ley, ni siquiera utilizar las Fuerzas Armadas tradicionales. Hay que tener en cuenta que en la Argentina, como en buena parte de América Latina, en los 90 se reorganizó el aparato armado del Estado y, el ejército que hizo el golpe de Estado del 76 tenía 100.000 hombres, pero actualmente la Gendarmería Nacional tiene 37.000, la Prefectura Nacional tiene 35.000 y la Policía Federal tiene otros 70.000. Es decir, esas son 140.000 personas armadas, profesionales, no son reclutas, sino que son voluntarios que cobran sueldo, tienen un alto nivel de preparación combativa, durante años han sido entrenados por Estados Unidos y por Colombia, y están bajo el mando de una ministra asesina, que es Bullrich, que es la que organizó el asesinato de Santiago Maldonado, de los compañeros mapuche en la Patagonia, y que acaba de reivindicar una vez más la doctrina de dispare primero y pregunte después, que es la orden que le ha dado a sus subordinados en todo el país. Entonces tú me estás hablando de que esto no es una monarquía, esto sería una especie de dictadura corporativa con anuencia militar. Dictadura civil. Por eso él habla mucho de Bukele y sueña con... El propio Bukele le dijo el otro día, Argentina no es El Salvador, que este es un país un poquito más complejo. El segundo escenario es que Milei siga derrapando, ¿no? Acá hay temas de ignorancia que son llamativos. Por ejemplo, Milei acaba de decir en Israel que él va a trasladar la sede de la Embajada Argentina a Jerusalén. Bueno, ni siquiera sabe que la Embajada Argentina en Israel fue fijada por una ley en 1951, la 24055, y que en la ley dice que la sede de la embajada va a estar en Tel Aviv, no por casualidad, sino porque ya en el 51 estaba el debate de preservar a Jerusalén como ciudad tripartita o cuatripartita internacional, ¿no? Entonces,
es un grupo, y Milei en persona, es una persona muy ignorante, pero muy ignorante. Y entonces, un segundo escenario es que la derecha clásica, Macri, digamos, los radicales, la Unión Cívica Radical Histórica, sigan copando el gobierno y lo dejen a Milei como un payaso, como un mascarón de proa, que diga lo que quiera, pero que el gobierno se ordene un poco con Macri, con sus personajes, y se ordene un poco quiere decir que consensúe con la derecha regional, los llamados gobiernos provinciales, y que también se aplique cierta, ¿cómo decirlo?, que roben todos juntos. Milei representa únicamente a un pequeño grupo de grandes empresarios argentinos subordinados al imperio que pretenden quedarse con todos los negocios, con toda la riqueza. José Ernesto, disculpa, pero me estás poniendo el escenario, no sé si me estás escuchando. Claro, José Ernesto, disculpa. Resulta porque me estás poniendo un escenario donde estamos hablando del laberinto donde se encuentran las salidas de Milei, pero yo quisiera saber cuáles son las salidas para el pueblo. Es decir, ¿qué alternativas tiene el pueblo? Porque incluso algunos han dicho declarar insanidad mental al presidente. No sé si eso está contemplado entre la institucionalidad o alguna otra fórmula para que el pueblo pueda reivindicar sus derechos que están a punto de ser perdidos. Hay un otro escenario posible, deseable, es que efectivamente la crisis de conducción de Milei ahonde las contradicciones al interior del poder real, del bloque de poder, como ocurrió esta semana, en este fracaso inédito, ¿no? También, ellos ni siquiera sabían que al proponer volver el debate a comisiones, la ley se anulaba. O sea, son personas que realmente no saben que lo que están dirigiendo, ¿no? Se han apoderado de un tesoro que no saben cómo funciona. Si eso sigue ocurriendo, entonces la posibilidad de que el movimiento popular, sobre todo el autónomo, que es el que empujó la resistencia en los primeros días, que obligó a las centrales sindicales a convocar el paro, que ahora está reclamando, que estamos reclamando ahora una segunda jornada de huelga nacional, que ese movimiento popular crezca y imponga una salida popular como la que casi logramos en el 2001. Recuerde usted que en la Argentina, el movimiento popular argentina volteó 5 presidentes en 2001, que entonces el poder quiso disciplinar matando a los compañeros Costeschi y Santillán en junio del 2002, y que ahí terminó abriéndose paso una salida electoral que dio origen al ciclo kirchnerista durante 12, 14 años. Entonces, bien, José, entonces bueno, José Ernesto Schulman, agradecido por tu participación, de verdad, ya se nos comió el tiempo y tengo que darle espacio a las respuestas de nuestros usuarios en relación con este tema. Vamos a ver los resultados de la encuesta, agradeciéndole a José Ernesto Schulman su participación. Vamos a ver qué dice la gente en torno a este inquietante tema. El presidente Javier Milei no logra la aprobación de sus propuestas y hay dudas acerca de su capacidad. Y nosotros preguntamos, ¿qué ha logrado Milei hasta el momento? Bueno, el 60% de la participación cree que se va a incrementar la crisis. 29% piensa que el gobierno tendrá inestabilidad. El 8% dice que Milei tendrá una pérdida de aliados y el 3% dice que Milei podría solucionar los problemas. Ahí está clarísimo entonces cuál es la tendencia y ustedes han participado. Ya vamos a despedirnos, pero recuerden que vamos a tener aquí frente a ustedes unos temas que se han rescatado como ejes centrales de esta participación, poniéndolos bajo el foco. Algo que parece estar claro es que la presidencia de Javier Milei ha sido un fracaso, que ocasionó un paro nacional a sus 45 días de mandato. Ahí está Javier Milei. El segundo tema es que la ultraderecha intenta imponerse ante los poderes públicos para mantener su hegemonía. Dos elementos centrales que están allí, pero bueno, Argentina está viviendo
un momento literalmente complicado ante la convergencia de diferentes variables, entre las que destaca la dudosa estabilidad mental y emocional del pintoresco presidente que trata de imponer un voluminoso paquete de acciones que generan grandes incertidumbres, incluso para algunos actores quienes esperan pescar en río revuelto. Ahora resulta que en este momento las cosas no están muy claras para las aspiraciones de Milei, porque empiezan a observarse fisuras en sectores parlamentarios, políticos, laborales, culturales, sociales, periodísticos y diplomáticos, entre otros, que pareciera estar dando oxígeno al fuego que se está encendiendo en varios espacios de esa nación que está pasando por un sinuoso laberinto cuya salida podría indicar hacia dónde se podría estar moviendo el planeta cuando vemos el mundo desde el sur.